Muy bien. Gálatas capítulo 5, y quiero que hagamos lectura, hermanos, en esta mañana, desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Del versículo 19 al versículo 24. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de volvernos a reunir en torno a este pasaje. Te rogamos en esta mañana, Padre, que nos hables de una manera contundente, como siempre lo has hecho, y que procures, Señor, de verdad, resplandecer delante de nosotros lo culpables que somos, amado Dios, por alguno de estos pecados, si es que no son todos. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu se mueva poderosamente en medio de nosotros para llevarnos a un arrepentimiento genuino. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien. Vamos a seguir en esta mañana considerando precisamente esta lista de obras de la carne con la cual el apóstol Pablo ha querido mostrar o evidenciar pues la maldad que hay en los hombres. Y claro, recordemos que Pablo se está dirigiendo a las iglesias de Galacia, por tanto, está considerando que pecados de este talante están en medio de la congregación. Y no es diferente para nosotros, no es diferente para la iglesia de nuestros días. Aún hay pecado en medio de las congregaciones. Y es necesario enseñar acerca del pecado para ser nosotros contrastados y poder de manera genuina, por medio del Espíritu, acercarnos a un arrepentimiento verdadero. Ahora bien, hemos de considerar en esta mañana acerca de otra área que es afectada por causa de estas obras de la carne. Y tienen que ver con los pecados de orden social. Son los pecados sociales. Ahora, piense usted que dentro de la dinámica del hombre, nosotros hemos sido considerados en desenvolvernos en ámbitos, en desenvolvernos en lugares que realmente siempre estamos en una interacción con otras personas. Siempre estamos expuestos a asociarnos con otros. Tenemos relaciones interpersonales. Y esto es así porque efectivamente el Señor, cuando creó a la humanidad, la creó con esa característica de ser un ser social, ¿sí? Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Era necesario que el hombre tuviera una ayuda idónea, porque fue creado con la necesidad de suplir ciertas necesidades en un prójimo, en alguien que esté próximo a él. Ahora bien, esto quiere decir, hermanos, que cada persona sobre la faz de esta tierra está diseñado o tiene ese diseño divino de poder interactuar con otras personas. Siempre vamos a estar en ese tipo de interacción. Y esto es más que evidente, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque siempre estamos relacionándonos con otras personas, en cualquiera que sea nuestro ámbito social.
Piense usted, por ejemplo, en el trabajo. Usted va a estar relacionándose con personas, o en el estudio, o en la casa, y aún, claramente, en la iglesia. En todos estos lugares y quizás en otros hemos de estar relacionándonos con otras personas. Pero si a esta característica social le aplicamos, o más bien le sumamos, la naturaleza caída del hombre, ¿qué puede resultar de ello? Bueno, necesariamente hemos de encontrar relaciones rotas. Hemos de encontrar relaciones que han sido deterioradas por hacer de la convivencia un campo de batalla. Algo que debió, o sea, dentro del orden natural de Dios, que debe funcionar la sociedad para bien, se convierte en eso, en un campo de batalla, de resistirnos los unos a los otros, de alegatos, peleas, problemas, dificultades en medio de los hombres. Y es por ello que dentro de la lista de pecados que hemos estado estudiando en la carta a los Gálatas, llegamos hoy a tocar esa área social, a esa área de carácter social, la cual se ve efectivamente desquebrajada por acciones completamente pecaminosas, completamente dañinas, nocivas, propias de esa naturaleza caída del hombre. Ahora, al lado de los repulsivos pecados sexuales y de esos pecados que van en contra de la religión, ahora Pablo nos presenta una lista y seguramente ustedes se van a dar cuenta que se trata de la lista más amplia de pecados, pero que van en contra de nuestros semejantes. Es más amplia que los otros. Los pecados de la religión que nos denota acá eran 2. Los pecados sexuales, bueno, hacía mención de 4. Pero aquí ya nos muestra una lista sumamente amplia. Ahora, estos pecados como el odio, que tiene muchas formas de expresarse y viene a ser prácticamente la manera como más común en la cual nosotros estamos pecando, porque es con la cual más redundamos, ¿sí? Entre más relaciones nosotros tenemos, pues más oportunidad de pecado hemos de estar manifestando. Entonces, considero yo que se trata de una lista en donde nos manifiesta una manera común en la cual nosotros estamos allí reiterativamente pecando. Y esto es, como les digo, hermanos, debido a nuestras constantes interacciones con diferentes personas todos los días de nuestra vida. En la casa, nosotros estamos lidiando con nuestras familias, nuestra esposa, esposo, hijos, la suegra, el suegro, etc. Estamos allí lidiando con ellos. Salimos a trabajar y no nos libramos de esa situación, sino que allí también hay personas que nosotros decimos difíciles, pero seguramente el difícil es uno. Allí encontramos personas con las cuales tenemos ciertos tratos. Ahora, si vamos a algún evento deportivo, un evento cultural, un evento de ciencia, allí también hay gente con la cual nos vamos a topar. Y cada una de esas personas, incluyéndonos a nosotros mismos, sufrimos del mismo mal. ¿Somos qué? Pecadores. Piense usted, un pecador al lado de otro pecador, o un pecador siendo parte de un grupo de pecadores. Pues bueno, pudiéramos considerar que bajo esa perspectiva de pecado, allí lo que hay es una bomba, ¿sí? Que rápidamente puede explotar. Y ha explotado, hermanos. Ustedes prenden el televisor, abren un periódico y ustedes lo primero que ven es explosión social, ¿sí? Cómo la sociedad se deteriora a sí misma, ¿sí? Hombres contra hombres y aún desde el mismo núcleo de la sociedad que es la familia, deteriorada completamente precisamente por estos pecados que hemos de tratar. Pero claro, hermanos, que hay una gran diferencia entre los que han sido salvos por Cristo de quienes aún son esclavos del pecado. Hay una gran diferencia. Pero aún con todo eso de diferencia,
Hasta los cristianos tenemos que hacer frente a las maneras que debemos relacionarnos con las demás personas, porque siendo cristianos aún tenemos ese residuo pecaminoso en medio de nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, en los versículos anteriores, nos ha permitido ver un amplio grado de pecaminosidad, ¿verdad? Que seguramente él se estaba preguntando, o más bien se estaba presentando, por causa de ciertas divisiones de carácter doctrinal en medio de las iglesias de Galacia, ¿sí? Y eso lo pudimos leer en el versículo 15 y vamos a hacer lectura nuevamente de ese versículo 15 de Gálatas 5. Miren lo que dice el apóstol acerca de las iglesias de Galacia. Él dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y esto está dentro del contexto de lo que estaba sucediendo dentro de las iglesias de Galacia. Ciertamente en medio de estas iglesias ya habían problemas, y problemas tales que Pablo utiliza palabras sumamente fuertes como las que encontramos en este versículo 15. Claramente, hermanos, se trata de un lenguaje metafórico, de un lenguaje figurado, pero que ciertamente nos lleva a pensar en esas relaciones que hay en el mundo animal, donde se trata de animales salvajes que actúan violentamente unos contra otros con el único propósito de obtener lo que su instinto salvaje les dicta. Eso estaba sucediendo en medio de estas congregaciones, en medio de las iglesias de Galacia. Estaban llegando a un punto de hacerse daño los unos a los otros, aún sin importar que pudieran destruir a esa otra persona, a ese otro hermano. Así es que esto nos deja como evidencia que ni la iglesia del Señor se salva de semejante mal cuando pecamos contra el prójimo en medio de la congregación. No nos libramos. ¿Pero qué implica esto? Que debemos estar atentos a esos pecados. ¿Para qué? Para lidiar con ellos. Lidiar no significa llevarlo ahí de la mano y consentirlo y decirle: esto es mi pecado es la ira, hermano. ¿Sí? Así es que ojo conmigo, porque mi pecado es la ira. No, cuando digo lidiar es ver la manera en medio de la congregación de mortificar esos pecados. ¿Para qué? Para debilitarlos al punto de declararlos muertos en medio de nuestras iglesias. Así es que si nosotros leemos la lista de obras de la carne que van en contra de la sociedad, así como pueden ser cometidas en la calle, también en la iglesia han de ser manifiestas. Miren, la intención no es decir que se trata de algo común y que debe ser tolerado. Es que el hermano es de mal genio, ese es su carácter, entonces debemos tolerar que él es de mal genio y que a cada cual le va lanzando una mala palabra. No es para eso. No es para considerarlo como algo que debe ser tolerado. Jamás la intención de Pablo con esta lista de pecados está en que con simpleza y ausencia de temor digamos: es que tales o cuales pecados hacen parte de nuestra dinámica de vida, como si fuera algo propio, algo mío, que así me tienen que aceptar. Yo soy así. No, hermanos, no. Esto más bien nos debiera llevar a aludir al temor, nos debiera llevar a aludir a la vergüenza y aún al dolor en el corazón. Claro, es necesaria la Escritura para que nos muestre lo pecadores que somos. Bien lo decía el apóstol Pablo: yo no sabría qué es codiciar si la ley no me hubiese mostrado, si la Escritura no me lo hubiese mostrado. Y muchas veces nosotros no hubiésemos sabido si somos celosos, si somos airados, si tenemos contiendas, etcétera, si la Escritura no nos muestra que a esos pecados podemos llegar a caer. Ahora, aunque claramente, hermanos, debemos identificar los pecados,
que estamos cometiendo, esto no es para quedarnos sin hacer nada. Por el contrario, es para actuar conforme al Espíritu de Dios. Y es, como les digo, mortificando esos pecados. De nada nos sirve, hermanos, de nada nos sirve si somos expuestos al espejo de la Escritura y hacer tal cual como lo expresó Santiago en su carta. Que si después de considerarnos a nosotros mismos delante del espejo de las Escrituras, nos vamos como si nada, olvidando lo que la Biblia reveló de nuestro carácter. De nada nos sirvió la palabra del Señor si no consideramos que somos nosotros, es nuestro reflejo lo que tenemos allí. Pero peor sería, hermanos, si considerando que esos pecados que están allí, que nos los muestra la Escritura, peor sería si dijéramos, esto a mí no me concierne. Más bien, esto es a mi hermano, este que tengo aquí sentado al lado. A él sí le cae muy bien esta predicación, porque yo, como recuerdan la oración del publicano, ¿sí? y del fariseo, el fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como este publicano. Y pudiéramos nosotros considerar también las obras de la carne de la misma manera. Gracias Señor, porque yo no soy partícipe o no manifiesto estas obras de la carne, pero mi hermano sí, ese sí, entonces duro con él. No, hermanos, siempre la exposición de las Escrituras nos deben afectar. O sea, cuando, por ejemplo, cada pastor prepara un sermón, siempre ese sermón va a ser tamizado por su vida, primeramente, porque de lo contrario no va a tener ese peso moral en el momento de ser predicado. Entonces, en el momento en que se predica, en el momento en que se exponen las Escrituras, esto debe afectar a cada quien. Todos debemos salir afectados en algo, ¿sí? Cualquiera sea el caso, sea evidente como una exhortación, o para otros puede ser una palabra de ánimo, de aliento, de consolación, etcétera. Pero siempre la exposición de la Escritura nos debe afectar. Pues según sea el caso, o vamos a tener o una astilla o vamos a tener una viga en nuestro ojo. Esa puede ser la resultante, ¿cierto? Porque bien lo dijo el Señor. Claro, vas con la buena intención de quitar la astilla del ojo de tu hermano, pero vas con una viga, ¿sí? Solo con acercarte ya, ¡pum!, lo tumbaste, hiciste daño. Entonces debemos siempre acercarnos a la Escritura, y más aún con esta lista de obras de la carne, considerando, bueno, Señor, lo mío es problema de una astilla o es problema de una viga. Todos somos pecadores, todos. Por tanto, hermanos, es muy serio que nosotros atendamos a esta lista de pecados. Lo que hace que nuestros pecados sean tan terribles, porque ciertamente todos los pecados son terribles, y que todos los pecados sean grandes, es conforme a la persona a la que nosotros ofendemos, ¿verdad? Y recuerden que todo pecado es cometido en contra de Dios. Y si pudiéramos medir a Dios, es imposible. Asimismo es el tamaño de nuestro pecado. Es terrible. O sea, no podemos considerar pecados grandes y pequeños. Todos los pecados atentan contra la santidad de Dios. Y aunque también, hermanos, hay pecados como los que vamos a tratar, los pecados de orden social, hay otras personas a las cuales nosotros también podemos llegar a ofender. Y como hemos visto, podemos pecar también en contra de nosotros mismos, ¿sí? Como son los pecados de naturaleza sexual. Bien lo dijo el apóstol Pablo cuando les escribió a los corintios. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, y en ese orden los ha presentado el apóstol Pablo. Pecados sexuales en contra nuestra,
Los pecados de naturaleza que van en contra de la religión, que van directamente en contra de nuestro Dios. Y ahora nos presenta esos pecados que van en contra de nuestros semejantes. Ahora, y piense en ello, hermanos, que esos pecados que están fuera del cuerpo implican que siempre van a herir a otros. Siempre van a herir a otros. Claro, primeramente a Dios. Siempre, primeramente a Dios, pero también a nuestro prójimo. Esos pecados que están fuera del cuerpo. Así son los pecados de las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Todos estos van en contra de nuestro prójimo. Y fíjense, hermanos, que se trata de la lista, como les digo, más amplia en lo que concierne a las áreas que afectan las obras de la carne. Ahora, aún con todo esto, son pecados que van en contra de Dios. Sí, yo puedo pecar contra mi hermano, puedo airarme con él, puedo tener cualquiera de estos aspectos que nos presentan los pecados de orden social. ¿Sí? Yo peco contra mi hermano, pero estoy pecando contra Dios. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Cuando él fue convencido de su pecado, el pródigo, y llegó a donde su padre, ¿qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Claro, si nosotros lo viéramos con ojos naturales, hubiésemos dicho, pero pecó fue contra el padre, ¿sí? Padre humano, y malgastó la plata y ahora, bueno, pero no, siempre hemos de pecar contra Dios, aun cuando estemos haciendo en primera instancia pecando frente a nuestro hermano. Así son esos pecados, hermanos, así son esos pecados. Con todo esto, hermanos, son pecados que van en contra de Dios, pues Dios mismo legisló en la ley moral prohibiciones que van en contra de nuestros semejantes. Y es interesante, porque en la ley moral, en esos 10 mandamientos, hay 2 tablas, ¿se acuerdan? Una tabla que va en contra directa a Dios y otra tabla que va en contra directa a nuestros semejantes. Son 6 mandatos, 6 mandamientos que nos prohíben, ¿sí?, en actuar de una manera que Dios no quiere frente a nuestros semejantes. Ahora bien, para adentrarnos en la lista de pecados concernientes al ámbito social, hermanos, hemos de considerar que estos pecados tienen expresiones tanto, óigame bien a esto, personales como colectivas. Estos pecados de orden social pueden ser o personales, de una persona a otra, o colectivas, dentro de un grupo, dentro de una sociedad, dentro de una congregación. Así como podemos pecar contra un miembro de una iglesia, una persona en particular, también podemos pecar en contra de toda la iglesia. Ahora, pareciera que Pablo eso lo tuvo en cuenta al momento de listar estos pecados. Por eso es que el día de hoy, hermanos, vamos a tratar es con esos pecados que son de orden personal, pero que también aplican, ¿sí?, a las comunidades, a los grupos, pero son más distinguibles en ese orden personal, que van en contra de una persona particular. ¿Y cuáles son esos pecados? Son los primeros 4 que tenemos en esa lista. Son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, ¿sí? Pecados de orden social que de manera particular van hacia una persona, dirigidas a una persona. Y vamos a dejar, hermanos, para la próxima vez, si Dios lo permite, esos pecados que son más relevantes en los colectivos, ¿sí?, en los grupos, donde hay grupos de personas y se manifiestan ya las contiendas, las disensiones, las herejías y los homicidios. Y bueno, uno diría, pero los homicidios como que no cuadran. Y es interesante porque ese último, los homicidios, no aparece en algunos de los manuscritos griegos. Pero sí es interesante que por ejemplo, nuestra Reina Valera aparezca allí porque figura como una resultante, como una consecuencia de los pecados previos. Y eso lo vamos a considerar en su momento. Entonces, así por ejemplo, como la envidia puede llegar a anteceder a un homicidio,
¿sí? Porque la gente mata por envidia, aunque no siempre, pero siempre un homicidio, o sea, no siempre la envidia resulta en homicidio, pero sí siempre el homicidio es actuado por causa de una envidia. Nosotros podemos evidenciar, hermanos, que así como entre la envidia y el homicidio hay una gradualidad de descomposición social, esa misma gradualidad, ese mismo desarrollo paulatino del odio se ve manifiesto en esta lista de pecados. Se muestra como una cuestión escalonada, una manera que empieza pequeño y que empieza a tomar matices ya de mayor envergadura, más gravosos. ¿Sí? Cuando menos eso nos muestra el texto, donde el apóstol Pablo tiene en mente esa evolución del pecado contra el prójimo al exponer esta lista de pecados. Miren, nosotros pudiéramos decir que los pecados en la sociedad tienen como base ¿qué? ¿Qué tienen como base los pecados, estos pecados sociales? ¿No? ¿Qué? El odio, les voy a ayudar. El odio, ¿sí? El odio. Todos estos pecados, usted mira, por ejemplo, enemistades, odio. Pleitos, odio. Celos, odio. Iras, odio. Contiendas, y todos. Y ustedes se van a dar cuenta que el odio es como esa base, ese común denominador que abarca todos estos pecados. Entonces, tanto las enemistades como los pleitos, celos, iras, tienen en común un sentimiento de odio por otra u otras personas. Piense en Adán, ¿sí? Cuando estaba Adán, Eva, la serpiente, delante del Señor después de la caída. ¿Qué dijo Adán? Adán expresó odio por su esposa cuando la inculpó delante de Dios. Yo no fui, la mujer, fue la mujer que me diste, fue ella es la culpable, ella es la compañera que tú me diste y fue ella la que me dio de comer y fue como yo comí. Odio. Ahora piense en sus hijos, en Caín y en Abel. Caín mató a su hermano y de ahí en adelante la Biblia no oculta el odio de los hombres en sus diferentes facetas. Pero piense usted que para que Caín haya consumado su odio en un asesinato, esto no nació de la noche a la mañana. Algo ocurrió en su corazón. Algo minó su corazón. Hubo un elemento inicial que fue concebido dentro de ese hombre. Y Dios mismo lo trae al descubierto. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dijo a Caín lo que había en su ser y que lo estaba consumiendo, porque Dios lo ve todo. ¿Y qué encontró Dios en el corazón de Caín? Encontró que había enojo, había un enojo que hizo cambiar su semblante. Y es lo que Pablo nos ha dicho desde un principio, que el deseo de la carne brota en obras de la carne. Lo que se ve, lo que se manifiesta, es algo que ya estaba en el corazón. Ese deseo es el que sale a brotar. Ahora, un poco más matizado, más gradual, Pablo nos presenta el odio de los hombres, comenzando por esa semillita que se llama enemistades. Las enemistades. ¿Qué es eso de enemistades, que es el primer pecado social que nos presenta aquí el apóstol Pablo? Bueno, la enemistad es la cualidad de no ser amigo. Enemistad, enemigo, no ser amigo. Es la cualidad de no ser amigo. Eso es la enemistad. Y es lo primero que comienza a afectar las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque lo que hacen es crear una barrera de separación entre dos personas. Y esa es la idea de lo que éramos antes de ser salvos.
Pensémoslo desde esa perspectiva. Antes de ser salvos, es decir, cuando estábamos sin Cristo, dice la Escritura que éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios, ¿sí? Había una barrera, había una enemistad. A Dios no lo considerábamos nuestro amigo, lo considerábamos nuestro enemigo. Pero yo, ¿por qué tengo que hacer eso? Pero yo, ¿por qué tengo que ir el domingo? Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo refutábamos. Todo lo que Dios manda en su palabra lo refutábamos. Éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos, tan enemigos que esa enemistad era un abismo gigantesco que nos separaba de Dios. Y esa condición nos replegaba cada vez más en un sentimiento de hostilidad y de antipatía. Éramos hostiles. La enemistad eso es lo que produce, ¿sí? Cada vez una separación más. Y se convierte en hostilidades y que ya no estoy de acuerdo, que no me parece. Al ser enemigos, nada de lo que Dios dispusiera, nosotros no lo aceptábamos. Nada. Más bien, lo mirábamos con desprecio. Lo mirábamos con desprecio. No necesita, hermanos, por ejemplo, no se necesita una mala mirada o una agresión verbal o una agresión física para estar enemistado con alguien. No es necesario. No es necesario. Sencillamente, uno puede estar enemistado con alguien por una disposición de corazón. No me paso a esa persona. No la tolero, pero aún soy capaz de saludarle, decir cómo está, cómo le va, pero mantiene una distancia, ¿sí? Pero es una disposición del corazón por estar en contra de esa persona. Hay un resentimiento allí en medio del corazón que no le permite tolerar a ese otro ser humano. Una barrera allí en su corazón. Así es que esa enemistad convierte al prójimo, ¿sí?, en un enemigo. En un enemigo. Y si es el caso de un cristiano, hermanos, la enemistad puede convertir al hermano del cual está obligado por la ley de Cristo a amarlo, puede convertir a ese hermano en una persona despreciable. Tremendo, ¿no? La enemistad. Hermanos, ni siquiera el cristiano, a nosotros como cristianos, no nos es permitido enemistarnos ni con nuestros enemigos. Ni con nuestros enemigos. ¿Acaso no nos dice la Escritura que se nos manda amarlos? O sea, no considerarlos nuestros enemigos, aunque ellos sí sean nuestros enemigos. Mire, para los judíos era común la enseñanza de amar al prójimo y aborrecer a sus enemigos. Eso era lo que ellos tenían entendido. Pero el Señor allí en el Sermón del Monte, Él ordenó: amad a vuestros enemigos. Amad. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor fue muy amplio en considerar cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestros enemigos. Y es que no haya enemistad. Las enemistades, hermanos, lo que hacen es desalentar nuestra actitud frente a nuestro prójimo. Desalienta el servicio, desalienta la preocupación, desalienta todo lo que tiene que ver con respecto a esa otra persona. Piénselo, que hasta en las canchas de fútbol esto se ve, ¿sí? Se manifiesta ese desaliento por trabajar en equipo cuando hay enemistades. Aunque ustedes piensan en un equipo de fútbol, los 11 jugadores están remando, por así decirlo, hacia el mismo lado. Cuando ganas el equipo, ¿verdad? Pero la enemistad hace que se rompan las relaciones que pueden contribuir a un buen resultado, y cada quien ha de comenzar a ser individualista, considerando que los otros no merecen de su ayuda. No merecen.
Y empiezan lo que se conoce como las individualidades. Cada quien hace lo que mejor le parece. Asimismo ocurre, hermanos, cuando, por ejemplo, en un matrimonio, cuando hay alguna fricción por cierta incompatibilidad, ¿sí? Esto es común en medio de los matrimonios. Hay roces, hay fricciones, cosas que a uno no le gusta, que al otro sí, etcétera. Y esto da cabida ¿a qué? A la enemistad. Da cabida a la ruptura de la buena relación, anidando en el corazón de los cónyuges cierto desapego y desconsideración de participar de las obligaciones del hogar. No, estamos enemistados, no me gustó lo que me dijo, no me gustó lo que hizo, que lo haga él entonces, yo no tengo por qué ayudarle. ¿Sí? Enemistad. Y aún en la iglesia, hermanos, aún en la iglesia, cuando hay enemistades, el desánimo por el bienestar de la congregación se ve menguado. Ya no hay un servicio. Y lo veíamos en las cartas de Apocalipsis, ¿sí? Se le acusa a una de esas iglesias que ha dejado su primer amor, ha dejado de hacer lo que antes hacía con ese entrañable amor. Entonces, aún en medio de la congregación, cuando hay enemistades, ese desánimo viene, cae y se convierte aún en una cuestión de hipocresía. ¿Por qué? Porque diciéndose ser cristiano, diciéndose que ama a Dios, no es capaz de amar a sus hermanos, porque los ve como insuficientes, no merecedores de mi servicio, al tal punto de marginarlos como innecesarios. No los necesito o no me necesitan. Me guardo mi servicio para mí y para los de mi gusto. Pero cuando está enemistado con otra persona, ese desánimo puede llegar a producir estas separaciones aún en medio de responsabilidades. Podemos decir, hermanos, que las enemistades se tratan de la concepción interior del odio por una persona. Esa es la enemistad, la concepción interior del odio por una persona. Aunque esté en el interior, se trate de una cuestión del corazón, hermanos, no hay ninguna justificación para concebir semejante sentimiento. Es injustificado, no hay manera de poder decir está bien, no. Y como nos lo indican las Escrituras, ni siquiera nuestros enemigos, que sí ellos quieren lo peor para nosotros, aún así se nos manda a no anidar en nuestro corazón una actitud donde no more el amor de Cristo. Entonces, las enemistades vienen a ser esa puerta para los pecados que se listan a continuación. Entonces, el inicio es el corazón, el inicio es este sentimiento de enemistad, de no tenerlo como amigo. Y esto da como una talanquera para la entrada de la siguiente lista de pecados. Aunque si hiciéramos, hermanos, el ejercicio en frío, de dar un significado a cada uno de estos pecados sociales, seguramente estaremos tentados a no ver mucha diferencia entre ellos. Y a la vez, de verdad pudiéramos considerar que no hay mucha diferencia, que son muy semejantes. Y como les dije al principio, la base de todos ellos tiene que ver con el odio. Entonces, pensamos en las enemistades, odio. Pensamos en pleitos, odio, y así con los demás. Y no pudiéramos como que reflejar una distinción muy marcada en medio de ellos. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer una diferenciación entre ellos. Y la manera de hacerlo es considerando un proceso gradual del odio entre los hombres. Así es que si una persona anida en su corazón odio por uno de sus semejantes, que a eso le llamamos enemistad, y esa enemistad cuando no es tratada
como se debe, es decir, considerándola como un pecado que necesita ser mortificado, de ese sentimiento interno puede dar paso a lo que Pablo ha llamado pleitos. Pasa de la enemistad a los pleitos. Ahora, esa palabra pleitos es interesante porque ya nos empieza a dar unas expresiones externas, ¿sí? Unas expresiones externas del malestar interior por otra persona. Y la primera manifestación, que son los pleitos, se representa, o más bien se manifiesta con una actitud partidista. Eso es un pleito, tener una actitud partidista, es decir, es una radicalización de una idea que comienza a chocar con aquellos que piensan diferente. Piensen esto, por ejemplo, en el partidismo que se comenzó a vislumbrar en la iglesia de Corinto. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo dejó manifiesto este problema que había en medio de la iglesia, problema de pleitos. Primero a los Corintios 1, versículo 11 y 12, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo, ¿sí? Ese versículo 12 es la explicación de lo que estaba acusando a esta iglesia. Lo estaba acusando de contiendas. Y esa palabra contiendas es la misma palabra griega usada en Gálatas para pleitos. Es decir, son acusados de pleitos. ¿Y cómo se expresan esos pleitos? Bueno, tienen el sentido de considerar una posición frente a una idea, ya una radicalización. Y en este caso, algunos eran partidarios de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas. Habían facciones en medio de la iglesia. Y eso es lo que se conoce como contiendas, una actitud partidista. Aunque resulta ridícula esta división que se estaba encontrando en la iglesia de Corinto, ya que se trataba del mismo evangelio, por eso Pablo les dice a manera de pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, es imposible que ustedes empiecen a dividirse entre unos de Pablo, otros de Apolos, etcétera, si Cristo es el mismo. Es absurdo. Pero lo que sí podemos considerar es que estos pleitos eran más relevantes en las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque allí se estaban encontrando estos hermanos en pleitos debido a ¿qué? A esas divisiones que se ocasionaron por la entrada de falsas doctrinas. Allí sí lo había. ¿Por qué? Cuando Pablo llega y enseña el evangelio por primera vez en ese lugar, enseña la justificación por gracia. Llegan los judaizantes y minan ese verdadero evangelio con una falsa doctrina que es la justificación por obras. Y allí, claramente, aunque hay una diferencia abismal entre la justificación por obras y la justificación por gracia, pero eso fue lo que convirtió en medio de las iglesias de Galacia un motín, o más bien, un foco de pleitos, un foco de hostilidades, un foco de discusiones violentas entre ellos. Aún así, los que gozan la sana doctrina no tienen derecho de pleitear. No hay derecho. Por más de que nosotros tengamos la verdad y estemos convencidos de la verdad, no se nos otorga el derecho de tener pleitos con aquellos que están en contra de la verdad. No tenemos que estar peleando, armando peleas de aquí por allá, con el católico, con el testigo de Jehová, etcétera. No, a eso no nos manda el Señor. Cuando tenemos diferencias con otras personas,
Nos es prohibido estar en conflicto que emanan de las enemistades. Piense en un matrimonio mixto, donde claramente las diferencias espirituales son muy evidentes, pero aún así, hermanos, aún así, aunque la parte creyente debiera, su deber, orar, su deber predicarle el evangelio a su cónyuge incrédulo, todo eso debe hacerlo es en amor, donde sus palabras deben estar sazonadas con gracia. Allí no hay cabida para el pleito, allí no hay cabida de tomar un partidismo y decir, es que yo soy cristiano y usted es un impío. Es su esposo, es su esposa, es con quien se ha casado, que a usted le brilló la luz de Cristo, a su cónyuge aún no. Véalo con misericordia, trátelo con amor, con gracia, claro, exponiendo el pecado, pero pidiéndole al Señor que sea Él transformando a ese varón o a esa mujer. Entonces no se nos permite pleitear con la otra persona. De lo contrario, nuestro comportamiento no sería muy diferente al del hombre natural, que no ha nacido de nuevo. Ahora Pablo, hermanos, pasa de las enemistades a los pleitos y continúa ¿con qué? Con los celos. Este pecado de los celos ya tiene otro matiz, ¿sí?, que lo hace más distinguible entre los demás. La palabra celos, óigame bien a esto, significa literalmente hervir o calor. Eso es lo que significa la palabra celos, hervir o calor. Piensa en una olla hirviendo, ¿sí? Cuando le sirven una sopa caliente y que usted tiene afán y se la tiene que tomar, ¿sí? Entonces piensa en eso, hervir o calor. Y son realmente palabras muy significativas a la hora de describir a una persona celosa. Una persona celosa es esto, una persona que hierve, una persona acalorada. Pensemos en un pleito. Pensemos que un pleito puede quedar ahí en una pelea de cruces de palabras, donde cada quien defiende su posición. Ahí está el pleito. Pero cuando la pelea no dejó a un vencedor y no dejó a un vencido, ¿sí?, sino que esto quedó como en tablas, como que, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo resolvemos esto? Ahí es donde brota un sentimiento de ambición egoísta. Y esa ambición egoísta se hace presente. Y esa ambición egoísta son los celos. Los celos. ¿Por qué? Es decir, esta es mi posición y yo tengo que dejársela sumamente clara. Y el otro, pues yo no le creo. Pero escúcheme, pero yo no le creo. Y entonces vienen los celos, viene el acaloramiento. Así es que esos celos son un intenso sentimiento de no querer perder algo que se posee. No quiero perder mi argumento, no quiero perder esta pelea, no quiero perder algo que poseo. Y este sentimiento se aviva cuando lo que se tiene está precisamente en riesgo de perderse, ¿sí? No me quiso escuchar, no quiso atender el reclamo, no quiso atender mi amonestación. Entonces, ¿qué? ¿Me vuelvo celoso y defiendo mi posición? Bueno, piensa en la persona que cela a su pareja. Eso es el ejemplo más común y más reiterativo en nuestras relaciones humanas, y es la persona que cela a su pareja al verla acompañada de otro individuo. Ahí los celos, ¿qué pasa? Se avivan, algo hierve dentro de sí, hay un calor que lo descompone. Por tanto, esos celos nacen es de esa envidia, de la envidia, pero son tan fuertes que llegan a ser una actitud autodestructiva. Calor que destruye, que consume. Así es que debemos aclarar, hermanos, también que no siempre el celo o los celos tienen una connotación negativa. No siempre. Bien dicen las Escrituras que Dios es un Dios
celoso. Así como decimos que Dios es amor, Dios es celoso. ¿Sí? Así lo cita la Escritura. Por tanto, debemos entender que no se trata de una cuestión pecaminosa cuando hablamos del celo de Dios o de un celo santo. ¿Sí? No se trata de una cuestión pecaminosa, sino más bien de una perfección donde Dios, ¿qué es lo que hace cuando manifiesta celo? Él manifiesta su compromiso intenso, un compromiso protector, tanto de su pueblo como de su gloria. Con lo mío nadie se mete. ¿Sí? Yo no comparto mi gloria con nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante, etcétera. ¿Sí? Eso es un compromiso intenso de Dios. Ese es el celo santo. Y como cristianos, pues debiéramos tener ese celo por las cosas de Dios. Pero no como lo expresó Pedro. ¿Sí? Porque recuerden que Pedro, pudiéramos considerar, era celoso ante las cosas de Dios, pero cuando vino en la guardia del Sanedrín a llevar preso a nuestro Señor Jesucristo, pues uno dice, aquí yo saco pecho, saco mi espada y suácate. Le bajó la oreja a una de la guardia, a Malco. ¿Sí? Esa fue una actitud celosa, mas no santa. ¿Sí? Tuvo un gran celo, pero no es el celo verdadero que debiéramos nosotros tener. El celo verdadero es motivado por la verdad, ¿sí? Defendemos la verdad. Es motivado por la verdad. Pero actúa ¿de qué manera? Actúa en amor, ¿sí? Motivado por la verdad y actúa en amor. De esta manera, hermanos, cuando las motivaciones son incorrectas, cuando actuamos por algo equivocado, por ejemplo, cuando nacen las enemistades y del odio, cuando nacen de las enemistades y del odio, esas motivaciones, pues luchar por ese tipo de ideales se puede convertir en un celo pecaminoso, y muy seguramente así será, que es caracterizado precisamente por ser amargo y por ser severo. Ese es un celo pecaminoso. Y aquel que ve que lo que considera suyo, incluso sus ideales, y se ven expuestos a no ser bien recibidos, los celos ahí es donde salen a relucir con vestigios de ira. Esas personas celosas, pudiéramos compararlas con un perro guardián, ¿sí? Pero un perro guardián que no tiene estribos, que no tiene correa, que no se mide, que lanza sus ataques al menor riesgo de perder lo que es suyo. Eso es una persona celosa. Piensa en Pablo. Pablo, antes de ser salvo, era un hombre celoso, ¿sí? Celoso de su religión judía. Y su celo lo encegueció tanto por defender lo que para él le era verdad. Y eso quedó registrado en la Escritura. Uno puede leer en Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2. Allí se nos dice una experiencia de Pablo antes de ser salvo. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, como ven aquí, hermanos, los celos pecaminosos enceguecieron al apóstol. Hechos 9, 1 y 2. Estos celos enceguecieron al apóstol Pablo, y esos celos pecaminosos pueden enceguecer a cualquiera que expresa ese tipo de celo. Son personas que están convencidas de obrar correctamente, pero aunque estuvieran en lo correcto, que no era el caso del apóstol Saulo, o bueno, de Saulo en su momento,
Esas acciones envidiosas le hacen actuar con odio, con amargura, con severidad. Ahora, los hombres pueden celar muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas están todo lo que considera de su propiedad. Todo eso lo puede celar. Por ejemplo, puede celar la propiedad privada, cela su casa, cela su carro, cela su ropa, etcétera. Son elementos que ellos no están dispuestos a compartir, ni mucho menos que nadie les proporcione algún deterioro. Son personas que pelean porque no les solucionan algún corte en el servicio de la luz o del agua. Es que para eso yo pago, para eso, etcétera. Celan sus cosas. Aunque yo nunca he estado en una reunión de algún conjunto residencial, pero sí sé de casos de personas insatisfechas que celan su propiedad al grado de no medirse en exigencias y en reclamos en medio de ese tipo de reuniones. ¿Por qué? Porque celan sus posesiones. Pero también este celo se aplica a los familiares, a las personas. Celan a hijos, celan a cónyuges y a otros. Estas personas son los que son de esos padres que son sobreprotectores, ¿sí? Padres sobreprotectores que pelean con los profesores, que pelean con los directivos del colegio donde sus hijos estudian, porque no les parece correcto que les hayan llamado la atención a sus hijos por alguna falta que cometieron. Celan de una manera pecaminosa, pero también los celos se manifiestan por ideales, hermanos, por lo que uno piensa, por lo que uno cree, por posiciones doctrinales, por prácticas que han moldeado a la persona. Todos estos son elementos que están tan arraigados en la conducta que una persona celosa no está dispuesta a dejarse vencer por otros argumentos. Y ahí es donde sale la expresión, así soy yo, así soy yo. Esto es lo que soy, esto es lo que creo. Usted no me va a hacer cambiar mi manera de pensar. Es celosos por lo que creen. Ahora, hermanos, esos celos pueden consumarse en actos de mayor grado de inaceptabilidad, pues trascienden en acciones que demuestran cada vez más esa descomposición social, como lo son las iras. Entonces, los celos llevan a las iras. ¿Qué es eso de iras? Bueno, la palabra ira también puede ser traducida como furor, como cólera, como rabia, como pasión intensa. Eso es ira. Y es cuando un individuo es agitado en sus sentimientos y explota por causa de alguna cosa que le causó indignación. Es una botella de gaseosa agitada que solo basta con hacerle un pequeño giro a la tapa cuando explota, ¿sí? Esa es la ira. La ira es la detonación de una bomba que se preparó en un corazón cargado de odio, que es capaz de arrasar con todo aquel que se halle en su camino. Y es porque se trata de una manifestación violenta contra otros. Una expresión violenta. Seguramente, hermanos, la razón ya no es parte de los argumentos acalorados, ¿sí? En los pleitos, de pronto en los pleitos usted razonaba acaloradamente, pero razonaba, esto es lo que creo, esto es lo que pienso, pero en la ira ya no hay razón,
Y al verse acorralada una persona, o al verse indefensa en sus posturas, o al verse vulnerable en la protección egoísta de sus posesiones, pues lo que va a manifestar son ráfagas de rabia con palabras hirientes y aún con vías de hecho. Y con ello violentan a quien ha considerado su enemigo en su corazón. Violenta contra esa persona. Así es que la ira, hermanos, es la más intensa de todas las pasiones. Es la más intensa de todas las pasiones, que es motivada precisamente por un acto, puede ser, por un acto de injusticia o por algún tipo de ataque recibido. Cuando alguien recibe alguna injusticia, puede explotar en un acto de ira, en una expresión iracunda. En las Escrituras, hermanos, también se le atribuye la ira a Dios. ¿Sí? Dios es un Dios de ira. Es otra perfección de Dios, como lo veíamos con el caso de los celos. Pero también se le atribuye la ira a Dios, también se le atribuye la ira a los gobiernos y también se le atribuye la ira de manera particular a los hombres. Y la ira, cuando hablamos de la ira de Dios, se trata de una ira justa. Y aún incluso en medio de los hombres pudiéramos considerar algunos aspectos de la ira como justas, como fue el caso, por ejemplo, de Moisés. Cuando Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra al pueblo haciendo fiesta alrededor de un becerro de oro al cual estaban ellos adorando, las Escrituras dicen que ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés. ¿Y cómo se expresó eso? Se expresó con el acto de romper las tablas de la ley que reflejaban la realidad del pueblo. Ese acto que hizo de romper las tablas estaban expresando la realidad de ese pueblo que había roto la ley en su corazón. Una ira justa, ira justa. De la misma manera, las Escrituras nos enseñan que podemos enojarnos, ¿cierto? Podemos enojarnos para expresar nuestra desaprobación de todo aquello que es malo. Pero eso sí, que sea sin pecar. Bien lo dijo el apóstol en la carta a los Efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así es que, hermanos, debido a que la ira del hombre es compulsiva, manchada de pecado, y no le es fácil de dominar, y al estar sujeta precisamente a esa naturaleza pecaminosa, llega a ser inaceptable, sin importar que las razones o las motivaciones puedan llegar a ser aún legítimas. En la carta de Santiago nosotros precisamente encontramos cómo la ira es desaprobada de una manera contundente. Santiago le escribió: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, un arrebato de ira puede desaprobarnos delante del Señor. Un arrebato de ira desaprobó a ese mismo Moisés que tuvo en su momento una ira justificada. Un arrebato de ira dejó por fuera de la tierra prometida a Moisés, quien tenía toda la razón de enojarse con el pueblo, que actuando en desaprobación, el pueblo, por falta de agua, empezaron ellos a murmurar de Aarón y a murmurar de Moisés. Moisés y su hermano, ¿qué hicieron? Se postraron frente a las puertas del tabernáculo, buscaron la presencia de Dios, quien en respuesta le mandó a Moisés que fuera y le hablara a la peña delante del pueblo y que de la peña saldría agua para que bebieran. Esa fue la instrucción de Dios. Pero la ira de Moisés estaba al tope.
La ira de Moisés se desbordó al punto de actuar de una manera desmesurada. No habló a la peña, sino que golpeó a la peña. Y ese acto fue desaprobado por Dios. Y ese acto, que fue una desobediencia, le fue contado como un acto de incredulidad. De incredulidad. O sea, cuando actuamos con ira, hermanos, ciertamente estamos siendo incrédulos. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en la soberanía de Dios y queremos arreglar las cosas a nuestra manera, así sean pecaminosas. ¿Acaso, hermanos, no es incredulidad pensar que Dios no defiende nuestra causa? Claro que eso es incredulidad. Eso es lo que muchas veces expresa nuestro enojo, la incredulidad. Querer buscar la vindicación de nuestra causa por nuestras propias fuerzas. Buscar nuestra justicia por nuestras manos. Creo yo, hermanos, y con esto termino. Creo yo que esta seguidilla de obras de la carne se trata de un proceso descendente de la descomposición social. Nace como una enemistad, como algo que no estoy de acuerdo, ¿sí? Que ya considero a alguien mi enemigo. Y que como individuos, hermanos, podemos generar esta descomposición cada vez gradualmente y cada vez tomar unas mayores dimensiones cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios. Y muy seguramente se trata de pecados que son cometidos con regularidad. Con regularidad. Alguien decía, y es muy cierto, que una persona cuando es antes de subirse a un carro, ya después de que uno se sube a un carro y se mete en el tráfico de Bogotá, se convierte en otra, ¿sí? Ya no tolera el que le pitó, no le tolera el que lo cerró, se convierte en otra persona, porque el odio lo agobia, porque le parece injusto lo que hacen con él y ha de tomar medidas exageradas, incluso llegar a la ira para desbordar lo que para él considera como justo, como un acto justo. O sea, son realmente pecados que son cometidos con regularidad, pero que no los hacen menos detestables, hermanos, no los hace menos detestables delante de Dios, como lo es la inmoralidad sexual o la idolatría o aún la hechicería. Así es que, hermanos, procuremos siempre dejar delante de Dios las causas que pueden promover enemistades en nuestro corazón. Que sea Él el que lleve esas situaciones. No debiéramos hacernos de enemigos. Y todo aquel que nos quiera hacer daño, pues pensemos más bien cuánto de nuestro orgullo puede ser lo que nos está gobernando en ese momento. Y de ser hallado egoísmo y orgullo en nuestro corazón, hermanos, todo eso es suficiente para entrar en esa carrera destructiva en contra de aquellos a los cuales el Señor nos ha mandado a que amemos. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os amemos unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y si es que hemos sucumbido, hermanos, en alguna de estas obras de la carne, piense, por ejemplo, en la ira, para que se hubiese manifestado la ira, es porque previamente hubo celos. Y antes de los celos hubo pleitos. Y previo a los pleitos hubo enemistades en el corazón. Si somos culpables de estos pecados, aún hay solución. La solución es el arrepentimiento. Y abrazar el carácter de Cristo. Abrazar el ejemplo que Él nos dejó. Él es nuestro modelo a seguir. Y así nosotros hemos de saber que hemos de negarnos a nosotros mismos.
A pesar de que consideremos que se trata de algo injusto, debemos negarnos a nosotros mismos ante los demás. Y aunque nos infrinjan dolor las otras personas, aprendamos a dejar nuestra causa en las manos de Dios. Bendecid a quien os maldice. Así es que, hermanos, que esta prédica de hoy nos ayude de verdad a mesurar nuestro carácter y a llamar a lo que el Señor ha llamado pecado. No considerar que se trata de un acto de justicia. Nuestras justicias están manchadas, hermanos. Son actos inmundos delante del Señor. Son actos iracundos, de odio, de enemistad. Dejémosle la justicia al que juzga justamente, a Dios. Mía es la venganza, dijo el Señor, yo pagaré. Así es que, hermanos, descansemos en esta mañana rogándole al Señor que tome nuestra causa y sea Él quien abandera esa causa y la lleve a buen término. Oremos.